Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano. Suscríbanse, denle like, denle share, hagan todas esas cosas bonitas antes de empezar. En el día de hoy me acompaña Manuel Natal. Me alegra un montón que estés aquí. Soy fan de todo tu trabajo. Te sigo hace mucho tiempo, de todo lo que haces. Quería pues sacar este tiempo del podcast y usualmente ya yo llevo un montón de tiempo haciendo esto y pues tú estabas en la lista cuando empecé, porque más o menos yo diría 2017, por ahí, ya tú llevabas un Estaba tiempito, en la Cámara de Representantes. ¿verdad? Sí. So, en la lista inicial de cuando yo como que voy a empezar, pues tú estabas. También sé que le metes al básquet, hiciste el Ironman hace poco. ¿Qué tal? ¿Cómo? Sobreviví. Sobreviví. Fue una experiencia nítida. Yo, como dices, jugué básquet toda la vida. Tú hacías y guerrilla todavía- en Santa Clara, ¿verdad? Sí, jugaba allí con mis hermanos Ahí yo también. me crié. Sí. Jugaba con mis hermanos. Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el mayor de 3. Y Eduardo y Ricardo, los dos, siempre han sido mejor que yo en todos los deportes. En baloncesto no es la excepción. Ellos jugaron en la Nacional en sus respectivas edades. Yo no llegué a eso, pero me defendí y me defiendo, ¿verdad? Y en Ya. ese tiempo que estuve en el Capitolio, puedo decir con mucho orgullo, no porque la competencia haya sido muy salvaje, que yo creo que era el mejor legislador baloncelista en esa época, seguido con un distante segundo lugar de un Georgie Navarro y de gente así que no era mucha la competencia, pero sí, ahora hice el evento del Ironman y una experiencia bien bonita. La diversidad de personas que, ¿verdad? No solamente que participan de estos eventos, sino que van allí a apoyar y se siente bonito, ¿verdad? El recorrer y el que la gente que ni te conoce o los que sí te busquen dar algún tipo de ayuda, sea un grito en el medio de la carrera o un vaso de agua o una bolsa de hielo, un poquito similar a lo que necesitamos en el país, de que cada cual aporte de lo que pueda, desde donde puede, para que podamos llegar a estas metas colectivas que nos estamos trazando. Claro. Y esa transición pues me imagino que ya tú tenías el conocimiento de haber entrenado y entrenado casi toda tu vida pues, en baloncesto. Esa transición pues, de baloncesto a Ironman. Porque Ironman son tres cosas. Para la gente que no sabe, pues es natación, correr y bicicleta. Eso es así. Ahora eso es así. más ciclismo, ¿verdad? Sí, que nada. yo llevo mucho tiempo corriendo la bicicleta y sobre todo usando la bicicleta y sobre todo en tiempos recientes he encontrado en la bicicleta como un espacio de paz, un espacio de uno concentrarse en lo inmediato, en llegar de un punto a otro, en esquivar el boquete en la carretera, el mantenerse a pie, ¿verdad? O sea, mantenerse sobre la bicicleta. Ujú. Y durante los pasados años, sobre todo, he encontrado un espacio de reflexión en la bicicleta. Y la realidad, lo del evento tuvo que ver con mi hermano Eduardo, que es menor que yo por 5 años, lo hizo el año pasado y yo fui a acompañarlo. Yo llegué allí a las 5 y pico de la mañana a llevarle la bicicleta, o acompañarle en el proceso. Y me motivó tanto verlo en el proceso, en lo que requirió, en las adversidades que tuvo en esa primera vuelta, donde yo le presté una bicicleta y tuvo problemas con la bicicleta, así que me sentí un poco culpable de que la había pasado mal un poco por culpa mía. Y ahí inmediatamente me comprometí de que yo iba a acompañar a mi hermano a hacer esto. Y me apunté y se me había un poco como que medio olvidado que me había apuntado. Y hace unos meses dije, anda por el carajo, o sea, yo estoy apuntado para esto. Y ya yo como que lo he dicho por ahí públicamente que lo voy a hacer, no me puedo quitar. Así que fue como que un poco todo o nada. No había tocado el agua un mes antes de la Wow, o sea que del empezaste a evento. entrenar. Y Empecé pero a sabías, nadar. tenías un Sí, conocimiento sí, básico de sí. la nadar. Sí, fui a donde el Gran Chago, allá en este momento en las piscinas de Loyola, y Chago me puso a nadar bien para sobrevivir. Me dijo, usted va a sobrevivir, no se preocupe. Y eso fue lo que hice. Y yo ¿verdad? Uno a veces se somete a estas cosas poniéndose a prueba hasta dónde uno está dispuesto a empujarse. Y yo recuerdo durante el transcurso del evento que yo decía, tienes un poquito más, tienes un poquito más, tienes un poquito más. Y es un poco también lo que nos pasa a los que estamos en estos procesos políticos o demás,
que a veces la adversidad se torna demasiado y uno se dice a sí mismo, tienes un poquito más de empuje, tienes un poquito más de mover la cosa a ver hasta dónde lo puedes llevar para que vengan otros ¿verdad? Y completen el trabajo. Y yo creo que son muchos los paralelos. A mí, en el deporte, particularmente en el baloncesto, siempre fui el jugador más pequeño en la cancha, no importa dónde jugaba. Obviamente jugaba point guard, así que el point guard es la extensión del coach en la cancha de baloncesto. Y yo creo que muchas de las destrezas de liderato, de disciplina, de perseverancia que desarrollé en la cancha de baloncesto se han trasladado a todo lo que he hecho en mi vida, incluyendo mi trayectoria en el servicio público. Sé que viviste allá afuera. Ya tú cuando estás... Yo sé que, ¿verdad? Yo de experiencia propia de vivir allá afuera y de lo que usualmente cuando hablo con gente que ha vivido allá afuera, como que hay un sentido, como que se multiplica el sentido de patria. O el sentido de como que contra Puerto Rico, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Eso nació allá, se multiplicó allá? ¿O como que puedes decir que ya tú sabías que tú querías, después de estudiar leyes y todo, pues querías... Sí, bueno, yo siempre desde muy temprana edad pensaba que el servicio público era una forma de ayudar a las personas, ¿verdad? Y cuando a alguien le preguntaban en la escuela de niño qué tú quieres ser, y uno decía policía, bombero, etcétera, yo sabía que yo quería estar en el servicio público. Pero claro, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o lo tiene a una distancia. Y cuando a los 18 años me vi en Nueva York, pero no en el Nueva York que yo veía en las películas. En el Nueva York era un campo en Nueva York, llegando a Canadá, pasando frío, alejado de mi familia, manejándome un idioma que no era el mío, con el cual no me sentía cómodo. Pues fue un proceso de repensarme y de encontrarme y de preguntarme muchas cosas. Y yo creo que para mí particularmente en ese momento fue fundamental el con quién me vinculé allá. Ese año a la Universidad de Cornell entraron 10 puertorriqueños directamente de Puerto Rico y 8 terminaron yendo a Cornell. Y pues la verdad fue que de ese grupo, muchos de ellos de una forma u otra se conocían porque habían ido a escuelas o colegios aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que compartían mucho. Y yo venía de un colegio pequeño en Floral Park, que no conocía a ninguna de las personas que iban conmigo allá. Y que cuando llego a esa institución, pues me siento como un poco perdido. Porque no me sentía necesariamente que conocía a la gente que venía de Puerto Rico, no me sentía cómodo con el idioma, integrándome ¿verdad? A las comunidades principalmente blancas allá. Y donde encontré un espacio fue en la comunidad latina. Y entonces fue algo bien interesante porque hubo un poco de recriminación de algunas de las personas que venían de Puerto Rico. Y ¿sabes qué tú te crees New Yorker? Y yo, pero ¿cómo que yo me creo New Yorker? Esa gente que estamos aquí interactuando, que estamos compartiendo espacios, son tan puertorriqueños como nosotros, que hemos vivido toda la vida acá, y tienen aspectos de nuestra identidad y nuestra cultura más vivos que nosotros mismos. O sea, y entonces ese proceso de encuentro me permitió como repensarme muchas cosas de lo que yo quería hacer en Puerto Rico, de lo que yo estaba posicionado políticamente. Y claro, y se intensificó, como tú dices. El amor por el país se intensificó y sobre todo el deseo de poder regresar para uno poner en práctica todo lo que había aprendido y todo lo que había sido expuesto. Y por eso, literalmente, yo me gradué 20 y pico de mayo del 2008 y ese mismo día estaba en la tarde en un avión para Puerto Rico. O sea, fue como que yo tengo que regresar, además que tenía que regresar porque mi hermano se graduaba de cuarto año. Tenía que regresar porque sentí una urgencia de estar acá y sobre todo, yo tengo un hermano menor, el más pequeño, Ricardo, que cuando yo me fui a Cornell, Ricardo se había graduado de Kindle. Cuando yo estoy regresando a Cornell, Ricardo está en segundo grado y ya es otro niño. Y yo sentía que me estaba perdiendo el proceso de desarrollo de mi hermano menor, que para mí era como, ¿verdad?, lo más importante en mi vida. Y eso también fue parte de las razones. Así que sí, definitivamente se profundizó ese amor. Me compartí el amor desde otras perspectivas, desde
desde puertorriqueños de la diáspora que quizás nunca habían pisado Puerto Rico, pero amaban a Puerto Rico tanto como yo. Desde puertorriqueños de Nueva York que no hablaban necesariamente español, pero conocían más de la historia de Puerto Rico que yo. Y así sucesivamente de otras personas de la comunidad latina, latinoamericanos, que me dieron más sentido en eso que yo sentía acá, que no podía describir, pero que lo empezaron a definir más y que evidentemente influenció el servidor público que eventualmente me convertí. Sí, eso es algo que allá yo aprendí igual, el hecho de que, espérate, hay una discriminación de los mismos puertorriqueños en contra de los puertorriqueños que nacen allá o que son de allá. Es como, bueno, ellos son neoyorquinos, claro, ellos son lo mismo que nosotros. Claro, O sea, claro. Y eso me parece que desde la época que te estoy hablando, yo me gradué en el 2008, así que van 16 años, al presente ha cambiado mucho. Y sobre todo me parece que lo que fue el detonante mayor fue los huracanes Irma y María. Mucha de la respuesta que vino en ayuda a Puerto Rico, luego del huracán María particularmente, fue gracias precisamente a los puertorriqueños en la diáspora. Y yo creo que eso ayudó a romper con esa barrera de nosotros y ustedes, de esa distancia, y nos hizo sentir como un solo pueblo que, bueno, que está separado por muchas circunstancias, pero que al final del día nos sentimos orgullosos de lo que somos y de ser de aquí. Y yo creo que sobre eso hay que construir, porque en la medida en que hay, qué sé yo, 5 millones, 6 millones de puertorriqueños fuera de Puerto Rico, esas personas tienen que ser nuestros principales aliados en la reconstrucción de este país. Y tienen mucho que aportar y yo creo que desde acá, desde Puerto Rico, tenemos que como que repensar la forma en que se establecen los procesos de participación de la diáspora, incluyendo la posibilidad del voto. Incluyendo la posibilidad del voto como ocurre en otros países. Yo tengo amigos y hermanos dominicanos que votan, que viviendo en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, votan por distintas candidaturas en la República Dominicana, incluyendo tener representación de aquellos que se encuentran fuera de la República Dominicana en el Congreso, ¿verdad? O en el ente legislativo de la República. Y yo creo que nosotros tenemos que repensar eso también. Manuel Natal, legislador, versus Manuel Natal, alcalde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, además de como 11 años y muchas, ¿verdad?, historias de vida entre medio, si tú supieras que yo siempre me pensé en una función de hacer, ¿verdad? Los legisladores son como una especie de arquitectos de ideas. Crean las leyes, crean todo el aparato, el andamiaje, pero al final del día el que le toca implementarlo, al que le toca hacerlo, ejecutarlo, al que le toca atender la situación del día a día, no es el legislador, es al ejecutivo, es al alcalde, es al gobernador, etc. Y yo siempre me vi en una función de ejecución, no necesariamente de legislación. Ahora bien, evidentemente, en la medida en que a mis 27 años llegué a la Cámara de Representantes, yo traté de cambiar la función del legislador, que no fuera solamente en esas 4 paredes del Capitolio, sino que estuviera constantemente presente en las luchas del día a día de la construcción de este país. Y claro, mi función en ese espacio, 1 de 51, porque yo estaba en la Cámara de Representantes y estuve tanto en mayoría como en minoría, pero en realidad era 1 de 51. Muchas veces me tocó votar solo en proyectos tanto del partido en que militaba como posteriormente de otros partidos. Mi rol era uno de fiscalización, de denuncia, de demostrar que hay otras rutas, de demostrar que no se tienen que hacer las cosas como siempre se han hecho. Ahora bien, desde la perspectiva del alcalde, mi rol es de ejecución, mi rol es de proponer, mi rol es de hacer. Y por eso fue que me motivó tanto la candidatura a la alcaldía de San Juan en el 2020 y por eso, ¿verdad?, evidentemente estoy aspirando en el 2024, porque San Juan lo tiene todo, mano. San Juan es un pequeño país. O sea, San Juan tiene su sistema educativo que va desde los andarines en Head Start y Early Head Start hasta una universidad pública. Mucha gente no sabe que San Juan tiene una universidad pública, que es el Colegio Universitario de San Juan. San Juan tiene su sistema de salud, cerca de 11 CDTs, un hospital municipal. San Juan tiene, desde la perspectiva de seguridad, la fuerza policíaca más grande, más allá de la policía estatal. O sea, San Juan tiene todos los elementos para convertirlo en un proyecto piloto del Puerto Rico que puede ser. Y
hacerlo en San Juan y luego ir a decir, caramba, tú sabes, no nos tenemos que conformar con la mediocridad y la incompetencia que hemos tenido. Así que mi rol entonces, como candidato a alcalde y eventualmente con la voluntad del pueblo como alcalde, es uno finalmente de hacer. Y eso me motiva y me emociona muchísimo porque con un presupuesto de 800 millones de pesos, que es lo que tiene más o menos el municipio de San Juan en la actualidad, hay tanto y tanto que uno puede hacer para mejorar la calidad de vida, para asegurarnos que la juventud se pueda quedar, para asegurarnos que aquellos se hayan ido puedan regresar. Tú y yo tuvimos el privilegio de regresar. Yo estoy seguro que en tu lista de amigos, de gente con quien te graduaste, de conocidos, hay un listado enorme de personas que ahora mismo están fuera de Puerto Rico y están deseosos por regresar. Lo que pasa es que las condiciones no están. Y no es necesariamente una cuestión de salario y demás, porque eso es un aspecto, pero también es un tema de calidad de vida. O sea, es un tema de... toda esa gente está dispuesta a coger un pay cut y venir para acá. Lo que pasa es que tienen que haber las condiciones para poder darle a su hijo, a su hija, una vida justa en este país. Y en San Juan yo creo que podemos convertir en el modelo para el resto de Puerto Rico. Sí, San Juan lo tiene todo. Tiene campo, playa, ciudad. Además de, ¿verdad? Que mucha gente se olvida que en los campos de San Juan vive gente. Y en lo que es el área de Caimito, de Morcelo, que es probablemente el área más alta de San Juan, hay muchas oportunidades de un desarrollo sostenible y de nuevo de lograr una ciudad en la que se pueda vivir. Ahora mismo yo creo que el reto más grande es ese. Yo conozco muchas personas, no solamente de nuestra edad, personas de todas las edades, que el reto más grande que tienen en este momento es poder quedarse viviendo en San Juan, porque el tema de la vivienda se ha convertido en un problema, ya sea por los aumentos en los costos de renta, ya sea porque están personas, ¿verdad? Usualmente estos inversionistas que están comprando edificios completos y sacando a las personas que estaban allí para convertirlos en un alquiler a corto plazo, esos espacios. El municipio puede hacer más para darle vivienda asequible no solamente a los jóvenes profesionales, sino a otros grupos generacionales, y que alrededor de eso se cree toda una actividad económica, como podría ser el caso de Río Piedras, por ejemplo, que hay tanta oportunidad y que algunos creen que con pintar un poquito aquí y allá y enmascarar la pobreza que allí existe, pues con eso se logra algo y evidentemente pues se queda muy corto. Algo que yo nunca he entendido, y tú pues, que estuviste en legislación, pues, en la Cámara, pues, ¿qué fue lo primero que tuviste que tú pensaste que te chocó cuando empezaste a trabajar allí? Que a lo mejor tú a lo mejor sabías, pero cuando entraste y viste cómo todo se movía. Pues yo había sido asesor legislativo antes, había sido asesor legal allí, había sido director ejecutivo de una comisión, así que puedo decir que tengo una experiencia, ¿verdad?, del día a día de la legislatura, pero no necesariamente de las interioridades de la toma de decisiones, ¿verdad? No de estar sentado en el cuarto cuando se está discutiendo por qué hacer X o Y cosas. Y te tengo que decir que lo más que me sorprendió en ese proceso es cuán individualistas fueron o son muchas de estas personas que están allí, que están pensando única y exclusivamente en cómo se mantienen en su escaño. No están pensando en, ok, esta decisión es buena para el país, es buena para este grupo, para el otro, para esta generación. Es puramente un cálculo de votos. Si voto de esta manera, ¿qué representa para mí electoralmente? Si voto de esta otra, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene? Y te doy un ejemplo muy puntual. En el primer cuatrenio que yo estuve en el Capitolio, el entonces gobernador García Padilla implementó muchas políticas nefastas de lo que se conocen como políticas de austeridad, de recortarle derechos a los trabajadores, a las trabajadoras en el servicio público. Y hubo una muy particular que afectó a todos los empleados de corporaciones públicas, que incluyó trastocarle su plan médico. Que en este país no tener un plan médico con buenos beneficios es una condena de muerte. Y aquí hay muchas personas que no tienen ni plan médico, punto. Olvídate de buenos beneficios. Bueno, el punto es que parte de esas medidas requirieron legislación. Y en ese momento, prácticamente todos los miembros de mi partido, y cuando digo del partido en que militaba, evidentemente, todos votaron a favor de ese proyecto sin cuestionarlo, porque como el gobernador era de nuestro partido y nos estaba pidiendo eso, había que hacerlo. Dale para adelante el cassette como 2 semanas y nos citan
en ese momento, ¿verdad? Yo era un miembro de la Cámara, nos citan a los miembros de la Cámara a una reunión para decirnos que por los recortes que había en el presupuesto de la Cámara, estaban buscando unos ahorros y nos iban a cambiar el plan médico. Y traen a un broker de algún plan médico distinto al que teníamos a dar una presentación y ese señor no pudo decir media palabra porque los legisladores empezaron a comerse los vivos. No, que ese plan es una porquería, que nos quita estos beneficios, que esto, que pa. Eso se formó un salpa afuera allí. Y yo recuerdo que yo en ese momento dije, oye, fíjense, yo entiendo perfectamente todo lo que aquí están planteando. Yo entiendo que tú eres diabético y que tienes unas necesidades y que el plan que tenemos actualmente es mejor para eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y que usted tiene esto y que usted lo otro. Lo que yo no puedo entender es como hace 2 semanas, cuando estábamos votando por un proyecto que le hacía esto mismo a miles de servidores públicos, ustedes no tuvieron la valentía de levantar su voz como lo están haciendo ahora para defender su plan médico cuando votaron a favor de quitarle el plan médico a esos servidores públicos, ¿verdad? Y entonces esa gente se quedó así como que, y así yo dije, pues, hagan lo que quieran, si cambian el plan o no, a mí no me importa, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran y ahí me fui. Y evidentemente eso no cayó nada bien, pero te doy como ejemplo de que lamentablemente hay personas que están pensando única y exclusivamente en ellos y para mí eso fue lo más decepcionante. Chocante fue el momento en que algunas de esas personas comenzaron a decir, caramba, hay que hacer otras cosas que sean correctas y que te dijeran, es que Manuel no puedo porque a mi esposo lo tienen trabajando en tal lugar y si yo voto de esta manera, lo van a votar. O a mi hija o a mi hijo lo tienen en tal oficina y si yo voto de tal manera, me lo sacan de allí. Y ahí me di cuenta de que la forma en que logran que todos voten de una misma forma como, ¿verdad? Como sellos de goma, es porque te tienen aguantado por todos lados. Es porque te tienen dependiente por todos lados, que sea un familiar, que un ser querido, que sea el presupuesto adicional que te están dando para la oficina. Así que no se da un ejercicio real de criterio propio del legislador porque está amarrado por todas partes, ni mencionar a aquellos que económicamente para sus campañas se deban a algún interés particular y que cuando quieren hacer algo que pueda hacer contra ese interés, el cabildero le toca la puerta y le dice, oye, caballo, ¿te acuerdas que para tu campaña no te metimos tantos chavos? Si tú quieres quedarte aquí, ese proyecto que presentó Natal no le puedes dar paso. Así que eso para mí fue lo verdaderamente chocante. Ahora mismo, yo sé que tú mencionas mucho y abogas por la transparencia, por los políticos. Cuando seas electo, si sigues en toda esta carrera, ganes o pierdas, ¿cómo tú mantienes las ganas de tú seguir? O de como que, porque los años pasan y a lo mejor uno o se cansa o sigue ahí o... Fíjate, esa es buena pregunta y regresa a una que me hiciste anteriormente sobre el tema de la legislatura versus esta aspiración en la alcaldía. Casi al final de mi segundo cuatrenio en la legislatura, yo me di cuenta que en momentos, cosas que yo en el pasado hubiese estado peleando, de momento iba a levantarme a pelear a alguien y decía, si estos cabrones me va a pasar el rolo de nuevo, pues, y miraba para allá arriba, para la grada donde se supone que estuviera la prensa y no estaban o no estaban pendientes y decía, yo voy a formar un revolú aquí. Yo voy a estos tipos me van a hacer pasar aquí una situación bien lamentable y al final nada pasa. Y yo recuerdo en ese momento decir, yo tengo que moverme a otro espacio. Porque la soledad en esos espacios, en momentos sin uno darse cuenta, como tú señalas, te quita el ánimo, te quita la fuerza, te quita la pelea. Y cuando te han dicho tantas veces que no puedes y cuando te han dicho tantas veces que al final del día pelees o no, el resultado va a ser el mismo, que es un poco lo que le ha pasado a nuestro pueblo, pues la gente pierde la capacidad de pelear, de indignarse, porque dicen, pues se resignan, quizás la palabra. Y parte de la razón por la cual yo decidí moverme a otra candidatura, a una candidatura difícil, a una candidatura que yo sabía que era empinada, que era cuesta arriba el poder llegar a esa candidatura, fue el decir, yo necesito moverme a otro espacio desde donde pueda ejecutar, de donde no dependa de nadie. Así que ahí encontré, ¿verdad?, las razones para tener un segundo aire en este proceso político. Lo segundo tiene que ver con que yo nunca, y esos 8 años que estuve en la legislatura, yo nunca me comí el cuento ni me creí la película esa de honorable, de representante, de que entras a tu oficina y ves un cuadro con tu carota ahí o que alguien te abre la puerta.
para mí lo honorable es en las acciones, no es en el título. Y entonces el estar en contacto siempre con la gente que te está diciendo esto es lo que está pasando, esto es lo que se está haciendo bien, esto es lo que está mal, pues yo creo que eso es lo que te mantiene, ¿verdad? Con los pies en la tierra y enfocado en las cosas que importan. Y yo creo que eso yo no lo he perdido, ¿verdad? Yo creo que eso no lo he perdido. A veces la gente me ve en la calle y me dice, ¿tú eres Natal? Y yo, ajá, sí. ¿Y por qué estás aquí? O sea, o ¿por qué estás aquí caminando solo? Yo pensé que ibas a estar con una escolta o algo. Pero ¿una escolta para qué? O sea, que el que me vaya a hacer algo a mí me lo va a hacer como quiera. Y si alguien me hace algo, pues la gente se va a enterar. O sea, que ese contacto directo con la gente, yo creo que es lo que mantiene a uno con las ganas de seguir. Y por más que en los programas de análisis, que en los programas de chisme, todo lo que uno escuche sea cosas bien negativas hacia uno, mano, yo te invito un día a que nos vayamos a tomar este café por ahí y que veas las interacciones de la gente, que se te acerca y te dice con el corazón en la mano, no te quites. Con el corazón en la mano, mira, mis nietos te siguen y gracias a mis nietos yo te he empezado a escuchar más y hoy puedes contar con mi voto. Y hay mucha gente de buena voluntad y de buen corazón y eso es lo que mantiene a uno moviéndose hacia adelante. Ahorita quería añadir, pero quería escuchar tu respuesta primero sobre, pues nada, tu experiencia de legislador y alcalde. Por algo que yo me molesta como ciudadano y que no entiendo, y creo que todo el mundo es como que, espérate, es los hoyos, las aceras, ¿sabes? Y más San Juan. ¿Sabes? Genuinamente no entiendo. Eso y, mano, y la iluminación. Algo tan básico. Que no importa del partido que tú estés o por quién tú vayas a votar, yo creo que cualquier alcalde, ese debería ser su prioridad. Y más si tú estás en la placita caminando, que tú ves las aceras así, torrotas. Esos son los mínimos. Esos son los mínimos que uno espera de una administración municipal y que en algunos casos una responsabilidad compartida entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. En San Juan pasó algo durante un periodo de años en donde había una administración municipal de un partido, que era el Partido Popular. El gobierno estatal era de otro partido, que era el Partido Nuevo Progresista. Y desde la administración estatal estaban empeñados en hacer lo que fuese con tal de que esa persona que lideraba la ciudad capital, en ese momento Carmen Yulín Cruz Soto, no tuviera posibilidades o de revalidar a la alcaldía o de aspirar a una candidatura mayor, como terminó siendo, ¿verdad?, la candidatura a la gobernación. Carreteras estatales que no se atendían, como las municipales también, que habían unas limitaciones de recursos y demás. El tema de la luminaria, que le correspondía en aquel momento, mucha de ella, la Autoridad de Energía Eléctrica, no se atendía. Y de un día para otro, cuando cambió la administración, todo lo que no hacía el gobierno estatal fue como un switch. Lo prendió y lo volvió a hacer. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban siendo penalizados? Los ciudadanos de San Juan, independientemente del partido en que militaran, independientemente si votaban o no por quién era la alcaldesa en ese momento. Y yo creo que hay algo de politiquería en cómo se manejó ese asunto. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que estos son mínimos, que el poder asegurarnos que tenemos carreteras en condiciones, aceras en condiciones por un tema de movilidad de personas, ¿verdad?, de todas las edades, sobre todo aquellas con diversidad funcional, esos son los mínimos. Y una vez atendemos esos mínimos, ¿cómo nos aseguramos que tenemos una ciudad que sea mucho más allá de tener unas carreteras que estén en condiciones? Una ciudad donde se pueda vivir, una ciudad donde exista transporte alternativo. Porque parte de la razón por la cual tenemos las carreteras es barata tiene que ver con que en este país, para ir de cualquier punto a cualquier punto, tienes que estar en un carro privado. Porque no hay medios de transporte alternativos. Pues ¿por qué no tenemos una visión de ciudad que trasciende la inmediatez y que piensa en cómo hacemos una ciudad donde el vehículo de motor pueda ser quizás un lujo y no una necesidad? Donde tú puedas transportarte a través de otros medios alternos que han demostrado otras ciudades que lo han implementado, que eso incrementa la calidad de vida cuando tienes áreas peatonales, cuando tienes áreas de otras formas de transporte que son, ¿verdad?, menos nocivos para el medio ambiente y para la calidad de vida. ¿Por qué no hablamos de la innovación que debe ocurrir en la ciudad para incorporar la tecnología a los servicios que da el gobierno municipal, como tantos otros? Yo creo que hay tantas oportunidades y lamentablemente la situación de esta administración ha sido una administración de mucha promoción, una administración que ha gastado millones de dólares
en campañas publicitarias, pero que cuando uno va a la realidad del caso, literalmente a pasos de donde estamos grabando esta conversación, las carreteras están esbaratadas, las aceras están esbaratadas y a la misma vez no se han atendido todos estos problemas que son los que de verdad nos permiten decir que, oye, cuando arreglemos las carreteras, vamos a tener gente que va a poder transitar por ellas porque viven en San Juan, porque están haciendo vida en San Juan o fuimos desplazados. Y a mí eso te digo, ¿verdad? Con mucha honestidad que me preocupa muchísimo, que al final del día, mucha de la gente de nuestra generación, vivir en San Juan se va a tornar imposible. Ya es imposible. Ya es imposible en muchos lugares. Y parte de la razón de hacerle esta campaña es eso, es poder asegurar que tenemos una ciudad en donde se puede vivir, donde se puede vivir bien. De una manera corta, sé que está pasando algo el movimiento Victoria Ciudadana. Hay una manera simple de entender. ¿Qué está pasando? El que hace la ley hace la trampa. Okay. O sea, de la forma más sencilla. Los que por tanto tiempo han gobernado este país, por primera vez se sienten amenazados. Y los ha llevado a agarrarse de las manos, porque ahora tú prendes cualquier programa de televisión, de radio, donde hay un analista rojo y azul, y antes eran como dos gallos de pelea tirándose el uno al otro. Ahora están protegiéndose y tirándole al que no está. Y usualmente a quien le están tirando es a la alianza entre Victoria Ciudadana, el PIB y otras fuerzas políticas. Y en este caso muy puntual lo que está ocurriendo es que el PNP enmendó la ley electoral a unos meses de las pasadas elecciones. El PNP lidera la Comisión Estatal de Elecciones. El PNP nombró a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones interpretó la ley y estableció que unos requisitos de recogido de endoso, según ha sido la historia en este país, solamente aplican para aquellas candidaturas que van a aspirar a una primaria, no aplican para candidaturas que se escojan a través de otros métodos que no son métodos que paga el pueblo de Puerto Rico con desembolso multimillonario de fondos públicos. Y nosotros cumplimos con eso. Y luego de cumplir con eso, unos candidatos del PNP y del PPD fueron al tribunal para plantear que nosotros habíamos incumplido con la ley, que supuestamente teníamos que cumplir con unos requisitos de recogido de endosos. Y un juez bajó con una sentencia dándole la razón a esos planteamientos y desertificando 5 candidaturas del movimiento Victoria Ciudadana. Eso es un atentado contra la democracia. Eso lo que busca es evitar que el pueblo pueda con su voto escoger quienes le representan. Y eso suena mucho a lo que algunos de estos portavoces del PNP y el PPD dicen que ocurren en estos otros países, que son regímenes autoritarios, que hablan mucho de los modelos económicos que tienen y demás, y unos cucos por allá. Pero curiosamente, los que están implementando esas prácticas en Puerto Rico son ellos. Los que cuando presiden el Senado, como ha hecho Tomás Rivera Chatz tantas veces, cierran las gradas. Los que utilizan el aparato gubernamental para perseguir a sus opositores políticos, como están haciendo con el FEI y le hicieron a Mariana Nogales, como hizo Miguel Romero con la información confidencial de un comerciante de San Juan que lo criticó porque dijo, oye, mira, el Código de Orden Público ha afectado mis ventas. Y Miguel Romero se fue y buscó una información confidencial de las planillas de ese comerciante para irse por los medios de comunicación, yendo contra ese comerciante, divulgando información financiera confidencial para señalar a aquel que lo criticó. Y en tiempos recientes, para buscar sacar de la papeleta a aquellas personas que le representan una amenaza. Y el pueblo eso no lo va a aceptar y ya han comenzado las manifestaciones. Tuvimos una frente a la Comisión Estatal de Elecciones donde fueron, yo diría que sobre 1,000 personas que marcharon de todas las edades, no solamente personas simpatizantes de Victoria Ciudadana del PIB, sino de otras fuerzas políticas que dijeron, mira, esto no es justo y esto no está bien. Y yo creo que nuestro pueblo es un pueblo noble y nuestro pueblo no se va a dejar engañar ni amedrentar por estas cosas. Sé que estamos corto de tiempo. Sé que es tu cumpleaños. Felicidades, by the way. Gracias por estar pasándola aquí. Gracias. Felicidades. Cumplo 38 años en el día de hoy. Me siento un poco más viejo, pero con el mismo, regresando a una pregunta que me hiciste ahorita, con el mismo deseo, con la misma hambre, con la misma intensidad, con el mismo convencimiento de que este país lo vamos a cambiar. Pues para acabar esto y cerrar, ¿lo que te gustaría que la gente se llevara de Manuel, de la comunidad de Café en Mano, toda la gente que está sintonizando nuevamente porque te quieren escuchar? ¿Sabes qué mensaje le quieres decir a la gente? Bueno, yo creo que mis ejecutorias en el servicio público
me parece, ¿verdad?, que me describen bien como la persona que he sido. Yo no vine al servicio público pensando en ocupar un título o en un reconocimiento. Yo he escogido el camino quizás más largo, el más difícil, en momentos como, por ejemplo, cuando tomé la determinación de salirme del partido en que militaba y eventualmente ayudar a formar algo nuevo como es Victoria Ciudadana. Lo hice sabiendo que individualmente tendría un costo, pero que colectivamente lo que podríamos lograr sería de beneficio para el país. Y a mí en realidad no me mueve los títulos, no me mueve las posiciones, no me mueve el reconocimiento. Me mueve el pensar que en un principio, cuando llegué a la Cámara de Representantes, que mi hermano Eduardo y mi hermano Ricardo pudieran tener un futuro en esta patria. En tiempos más recientes me mueve que mi hija Valentina pueda quedarse aquí, pueda caminar por las calles de este país segura, pueda aspirar a lograr cualquier cosa y que nada sea un impedimento para ella, ni su género, ni su orientación sexual, ni su afiliación o su identidad política. Y para eso estamos trabajando y que me mueve el convencimiento de que lo vamos a lograr. De que desde los espacios que estamos, desde este espacio que tú estás construyendo y que hoy te permite dedicarte a esto, algo que empezó con un proyecto que poco a poco le fuiste invirtiendo más y más tiempo y hoy puedes decir con orgullo que estás viviendo algo que te apasiona, que cada cual desde su espacio ponga su granito de arena para que unos pocos no lo tengan que dar todo y que estas trincheras se unan y que esta conversación la continuemos. Ese es el compromiso. 100%. Tienes que volver para, tú sabes, Hablamos de los otros temas, entonces. Y lo otro que también podemos hacer, llevamos esto a la cancha de baloncesto y vamos a ver entonces cómo están las cosas, ¿verdad? Porque podemos hacer un equipito y guerrillamos y vemos cómo, quién vota más mo. Yo sé que, pues, yo soy abonado de los cangrejeros. Ah, ok, claro. Pregunta aquí de cangrejeros. Si ganan, hacemos caravana en San Juan completo. Vamos a ganar. ¿Eres cangrejero? Claro que soy cangrejero. ¿Cómo no? Pero ¿cómo voy a...? ¿Tú quieres que yo pierda la elección frente a este micrófono? No, claro que soy cangrejero de siempre. Y ojalá ¿verdad? Que este sea el año de muchas victorias. No solamente de la victoria de la Alianza el 5 de noviembre, sino por fin, ¿verdad? En tiempos recientes que podamos levantar las palancas y celebrar las victorias de nuestros cangrejeros también. Manuel, gracias. ¿Dónde te siguen? Las redes, por En Manuel Natal. En Manuel Natal me consiguen en todas las redes excepto en TikTok porque soy muy mal bailarín y en TikTok uno tiene que estar bailando, así que, pero probablemente próximamente afine un poco ese aspecto y también me conseguirán en TikTok y por allí podemos continuar esta conversación. Gente, gracias. Espero que se suscriban, que les haya gustado. Escriban todas las preguntas para la futura conversación. Muy bien. Suscríbanse, comenten, denle share, hagan todas esas cosas bonitas. Hasta la próxima. Seguimos. Gracias, Manuel.